respecto de cada variable x, y y z. Entonces nosotros tenemos que encontrar el gradiente. La primera componente del gradiente de esta función es la derivada parcial de la función f respecto de x, y esta va a corresponder a 2x más y. La segunda componente representa la derivada parcial de la función respecto de y, es decir, en este caso va a ser x más 2y. Y la tercera componente representa la derivada parcial de nuestra función, pero ahora respecto de z, y esa va a ser y más 2z. Esta representa el gradiente de nuestra función. Recuerden que el gradiente es un vector, no es un escalar. Ahora calculemos el gradiente de nuestra restricción. En este caso la restricción esa es la función que representa la restricción junto con su condición correspondiente. Ahora, si nosotros hacemos el mismo procedimiento, calculamos las derivadas parciales de g respecto de x, respecto de y y respecto de z, y las acomodamos donde tienen que ir, vamos a encontrar que el gradiente de esta función es 2x, 2y, 2z. Ese es el gradiente de nuestra función. Ahora, tenemos que sumar el gradiente de la función más lambda por el gradiente de la restricción. Eso nos va a dar un sistema, y todo esto va a estar igual a 0. Este no es el cero escalar, es el cero vector. Y es el cero que representa a R3. Es decir, va a ser un vector donde las tres componentes de este vector van a ser igual a 0. Recuerden que todo esto se puede aplicar para cualquier espacio vectorial. La única diferencia es que cada espacio vectorial puede tener un cero definido de diferente forma. En este caso, como estamos trabajando en Rn, el cero y la suma y la multiplicación con un escalar, ya saben cuál es y saben cómo se suma y se multiplica, y saben cuál es el inverso aditivo y cuál es el cero vector, el neutro aditivo, que es el cero. Esto, como esta parte es una suma de vectores, está igualado al vector 0, cada componente de la suma resultante de este lado, del lado izquierdo, tiene que ser igualado a 0. Esto nos va a dar el siguiente sistema de ecuaciones. La primera componente, si sumamos la primera componente de este vector más la primera componente de este vector y le igualamos a 0, nos va a dar 2x más y, si encuentran un error por favor díganme, más 2 lambda x igual a 0. Es decir, la primera componente, que es 2x más y, más lambda por la primera componente del vector del gradiente de la restricción, que es 2x por lambda. Este es el lado. La segunda ecuación va a ser la suma de la segunda componente de la función del gradiente de la función más lambda por la segunda componente del gradiente de nuestra restricción. Eso nos tiene que dar x más 2 más 2y más z más 2 lambda y. Aquí creo que me falta un término porque es la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces, aquí este término tiene y, entonces tendríamos que tener tres términos. Entonces, en este caso, me faltó sumarle z para esta componente. Aquí le falta un término a esta componente. Esta componente es 2y, que es el que proviene de y cuadrada. Al derivar y cuadrada tenemos 2y, al derivar y por z nos tiene que dar más z. Ahora sí, y esto también va a ser igualado a 0. La tercera ecuación que vamos a obtener es la correspondiente a la tercera componente, y esa va a ser
y más 2z más 2 lambda z. Esto va a ser igual a 0. Ahora, como lambda es una constante, es un parámetro que podemos determinar o no dependiendo si nos ayuda a resolver este sistema de ecuaciones, lo podemos, teniendo en cuenta eso, podemos reescribir a estas tres ecuaciones de la siguiente forma, como 2 lambda prima por x más y igual a 0. La segunda componente, la segunda ecuación la podemos expresar como x más 2 lambda prima por y más z igual a 0. La tercera ecuación la podemos escribir como y más 2 lambda prima por z igual a 0. Aquí nosotros tenemos tres incógnitas, o mejor dicho, cuatro incógnitas contando a lambda. Tenemos a x, y y z y a lambda como las incógnitas. Son 4. Para poder resolver el sistema necesitamos el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. En este caso nosotros tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. La cuarta ecuación la vamos a obtener de la condición que tiene que cumplir esta función para que represente la restricción x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Es decir, la cuarta ecuación para poder resolver el sistema va a ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Ahora sí, ya tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora sí podemos resolver fácilmente el sistema de ecuaciones. De aquí lo que acabamos de hacer es agrupar los términos que contienen x. Aquí tenemos 2x más 2 lambda x. Si nosotros lo sumamos, si sumamos 2x más 2 lambda x, eso nos va a dar 2x por 1 más lambda. Y eso es lo que estamos definiendo como lambda prima. Lambda prima va a ser igual a 1 más lambda. Aquí, como les mencionaba, lambda es una constante. Entonces 1 más lambda sigue siendo una constante. Por eso puedo definir esta nueva constante lambda prima. De aquí hicimos lo mismo. Agrupamos el término 2 lambda y el término 2y. Eso también nos va a dar el término 2y por 1 más lambda. Y lo mismo va a pasar aquí. Entonces eso nos va a dar podemos escribir este sistema de ecuaciones de esta forma, que es un poquito más fácil. Ahora, vamos a enumerar cada una de estas ecuaciones. Esta le vamos a llamar la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Ahora, nosotros podemos darle valores arbitrarios a la constante lambda, siempre y cuando esto nos permita el sistema de ecuaciones que tenemos, es decir, que no viole la igualdad a 0. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí 1 entre lambda, tuviéramos algún factor de 1 entre lambda prima, entonces podríamos ponerle a lambda prima cualquier valor excepto lambda igual a 0, porque 1 entre 0 no está definido. Pero como en este caso no tenemos ningún problema, en particular podemos escoger a lambda prima, podemos escoger como a lambda prima igual a 0 para ver qué pasa. Ahora, si nosotros escogemos lambda prima igual a 0, este sería un caso. Esto no nos va a dar todas las soluciones, pero nos ayudaría a encontrar algunas de ellas. En este caso, si tomamos a lambda prima igual a 0, el primer sistema de ecuación, la primera ecuación nos va a decir que y tiene que ser igual con 1, mejor dicho, igual con 0. Eso es la primera consecuencia de tomar a lambda prima igual a 0. La segunda consecuencia sería que, en este caso nos diría que x más y, mejor dicho, x más z tiene que ser igual a 0. Eso es de la segunda ecuación.
Y esto implicaría que z tiene que ser igual a menos x. La última expresión nos daría que la tercera ecuación no nos dice nada, porque si nosotros tomamos a lambda prima igual a 0, llegaríamos a lo mismo que nos da la expresión 1, que y tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, la ecuación 3 no nos aporta ninguna información. La que sí nos aporta es la ecuación 4, la 3 no. La expresión 4 nos dice que si nosotros ya tomamos estas condiciones que nos acaban de dar, que y sea igual a 0 y que z sea igual a menos x, y la metemos en la expresión 4, esto nos daría una expresión donde todos los términos dependerían de x. Es decir, quedaría que 2x cuadrada es igual a 1. Y esto nos diría que x cuadrada tiene que ser igual a 1/2. Aplicando raíz cuadrada por ambos lados de la igualdad, llegaríamos a que x tiene que ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Recuerden, siempre que apliquen la raíz cuadrada, que apliquen una raíz cuadrada, tienen que considerar los dos valores que no tienen una raíz cuadrada, que es el más menos, como es aquí. Por eso x tiene que ser igual a más menos raíz de 1 entre raíz cuadrada. Esos a fuerzas tienen que considerar los dos valores que tiene la raíz cuadrada, tanto el positivo como el negativo, porque si no, no encontrarían todas las soluciones del sistema. Ahora, ya tenemos cuánto debe valer x, cuánto debe valer z y cuánto debe valer y. Ahora sí ya podemos escribir los puntos que pueden ser máximos y mínimos, pero solo para el caso en que lambda prima sea igual a 0. En este caso, el primer candidato a máximo o mínimo tendría que ser, vamos a tomar primero el valor positivo de x, es decir, 1 entre raíz de 2, coma, y tiene que valer 0, porque esto nos lo dice, y z tiene que valer menos x. Si x vale 1 entre raíz de 2, z tiene que valer menos 1 entre raíz de 2. Ese sería un candidato. El segundo candidato vendría del signo menos en x, en el valor de x. En este caso sería menos 1 sobre raíz de 2, y tiene que valer 0, y en este caso z tiene que valer menos x, entonces va a valer 1 entre raíz de 2. Esas son dos posibles, estos son dos puntos posibles que pueden ser máximos o mínimos de esta función. Eso solo para el caso en el que lambda prima sea igual a 0. Ahora tenemos que explorar el caso en el que lambda prima sea diferente de 0. En este caso, vamos a trabajar con cada ecuación. De la ecuación 1, que es esta, vamos a encontrar que, vamos a poner así, de 1, tenemos que y tiene que ser igual a menos 2 lambda prima x. Ahora, de 3, es decir, de la ecuación 3, vamos a encontrar que la ecuación 3 es igual a y más 2 lambda prima por z. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de y en la ecuación 3, vamos a encontrar que menos 2 lambda y prima por x tiene que ser igual a, mejor dicho, más 2 lambda prima z tiene que ser igual a 0. Como tienen el factor común 2 lambda prima, esto nos va a decir que x tiene que ser igual a z.
Lo que hicimos aquí fue tomar la ecuación 3, sustituir el valor que nos dio de la ecuación 1 de y, sustituirlo en la ecuación 3. De eso vamos a encontrar que x es igual a z, y también vamos a encontrar que y es igual a menos 2 lambda prima z. Esas son las consecuencias que nos da de trabajar con la expresión 1, con esta expresión y con esta expresión. Ahora podemos tomar ahora la ecuación 2. Es decir, de esta ecuación podemos sustituir a y y a z para poner todo esto en términos de x. Y de esto vamos a encontrar que 2x por 1 menos 2 lambda prima al cuadrado tiene que ser igual a c. Aquí lo que nosotros hicimos es dejar a x fijo, sustituir a y igual a menos 2 lambda prima por x, y sustituir a z por x. Y haciendo eso vamos a encontrar esta expresión 2x por 1 menos 2 lambda prima al cuadrado. En este caso podemos tomar a x igual a 0 o tomar a 1 menos 2 lambda prima al cuadrado. En este caso vamos a tomar a x diferente de 0. Entonces el que tendría que ser 0 y ese es el término, 1 menos 2 lambda prima al cuadrado. De esto vamos a encontrar cuánto tiene que dar lambda prima. Lambda prima tendría que valer más menos la raíz de 1 sobre la raíz de 2. Ahora, aquí ya tenemos cuánto vale lambda prima. Ahora vamos a tomar de la expresión 4 o de la ecuación 4. Vamos a encontrar que como x cuadrado más y cuadrado más z igual a 1, podemos sustituir cuánto el valor de y cuadrada en términos de x y el valor de z cuadrada en términos de x. Y eso nos va a dar x cuadrada más 4 lambda prima al cuadrado por x al cuadrado más x cuadrada igual a 1. Y esto a su vez va a ser igual a x al cuadrado por 2 más 4 veces lambda prima al cuadrado igual a 1. Ahora de aquí nosotros ya sabemos cuánto vale lambda prima. Vale 1 sobre raíz de 2. Más menos 1 sobre raíz de 2. Lambda prima al cuadrado pues vale un medio. Tenemos que llevar este valor de lambda prima al cuadrado. Como le estamos elevando al cuadrado, ya solo vamos a considerar el caso positivo. Es decir, cuando lambda vale igual a un medio. Un medio por 4 nos da 12. Entonces esto nos va a dar. Esto va a ser igual a x cuadrada por 4 igual a 1. Y esto va a implicar que x tiene que ser igual a más menos un medio. Aquí pasamos dividiendo el 4, sacamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, pero como estamos sacando raíz cuadrada, tenemos que considerar el caso positivo y el negativo. Ahora ya tenemos cuánto debe de valer x. Y también sabemos que x es igual a y. Entonces x tiene que ser igual a más menos un medio. Z tiene que ser igual a más menos un medio. Y sabemos que es igual a menos 2 veces lambda prima por x. En este caso así la dejamos porque va a depender de qué valor tome x y de qué valor tome lambda prima, porque lambda prima toma dos valores, el más menos 1 sobre raíz de 2 y el x también toma dos valores, el más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos que considerar cada caso para obtener los valores de y.
Voy a borrar esta parte de la parte de arriba para continuar. Entonces se borra hasta acá. Ahora vamos para poder calcular el valor de Y. Bueno, ya sabemos que vamos a tener que los siguientes puntos que son candidatos van a ser el X2 y este va a ser igual a vamos a tomar si tomamos que X vale igual a un medio, Y lo dejamos todavía expresado porque no sabemos cuánto tiene que valer. Pero si sabemos cuánto tiene que valer la componente Z. Si X vale igual a un medio, Z también igual a un medio por esta expresión. Entonces vamos a tener Z igual a un medio. Y vamos a tener punto X3 igual a en este caso vamos a tomar que X valga menos un medio. Y sigue expresado simplemente. Entonces Z tiene que seguir valiendo con medio. Ahora vamos a encontrar qué valor tiene que tomar. Y. Para eso tenemos que observar los casos de lambda prima. Ahora, si lambda prima vale igual a 1 sobre raíz de 2, es decir, vamos a considerar el valor positivo de lambda prima. Si lambda prima vale igual a 1 sobre raíz de 2, esto quiere decir que Y tiene que valer menos raíz de 2 por X. Ahora, si X vale un medio, ahora, esto nos dice que para este caso, X2 para el caso en el que la componente X vale un medio y la componente Z vale un medio, para este caso X2 tiene que ser un medio, coma. Esto nos va a volver a dar menos 1 sobre raíz de 2, coma 1. Para este caso lleva a valer menos 1 sobre raíz de 2. Para el caso en el que lambda prima es igual a 1 sobre raíz de 2 cuando estamos considerando el valor positivo de lambda. Pero también tenemos X3. X3 para este caso tiene que valer menos un medio, coma, menos 1. No, en este caso, como X vale menos un medio, nos va a quedar más 1 sobre raíz de 2. Coma, menos un medio. Esto solo es para el caso en el que lambda prima es igual a un medio. Tenemos que ver ahora el caso en el que lambda prima es igual a 1 sobre raíz de 2. En este caso, Y ahora va a ser positivo. Vamos a tener que es raíz de 2 por X. Y si hacemos el mismo análisis, vamos a encontrar más puntos. Vamos a encontrar un punto X4. Este punto X4 también va a tener sus componentes XY igual a un medio. Sus componentes XZ igual a un medio. Pero va a cambiar la componente Y. En este caso vamos a encontrar que es un medio, coma 1 sobre raíz de 2, coma un medio. El último punto candidato sería el menos un medio, coma menos 1 sobre raíz de 2. Y coma menos un medio. Ahora, ya tenemos todos los puntos que son candidatos a ser máximos y mínimos. Si hay alguna pregunta, por favor, díganme y lo logramos. Pero bueno, si quieren, hasta aquí ya encontramos todos los puntos. Pueden ver, nos dieron
5 puntos. 5 puntos. Tuvimos 2 acá, Tuvimos 1, 2 2, acá, 1, mejor 2. dicho 6 Mejor puntos, dicho 6 1, 2, puntos. 3, 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6. 5, 6 6. puntos que 6 son a ser puntos que son a ser candidatos a candidatos máximos o a mínimos. máximos o mínimos. Ahora, Ahora, para ver qué para ver punto es qué máximo, punto es qué punto es máximo, qué mínimo de punto es todos estos mínimo que de nos todos acaban de estos que nos dar, acaban de lo dar, que tenemos que lo que hacer tenemos es que hacer es evaluar a cada evaluar a punto cada en punto nuestra en función nuestra y función ver cuál es el y más ver cuál es grande el más grande y ver cuál es el y ver más cuál es pequeño el de más todos pequeño ellos. de todos ellos. Así, si nosotros Sí, si tomamos nosotros tomamos cada punto y lo vamos, vamos a encontrar vamos a encontrar que en principio los puntos puntos f de x2, de x2, que la función f que la función f evaluada en el punto x2 es igual a la función f evaluada en el punto x3. Eso ya lo pueden checar Eso ya lo pueden ustedes. checar ustedes. Y eso nos va a dar Y que eso es nos va a 1 dar que es menos 1 menos 1 entre raíz de 1 2. entre raíz de 2. Y que la función Y que la función evaluada en f el evaluada en el punto 4 x sub 4 x sub 4 es igual a f evaluado en el punto x sub 5. x sub 5. En este caso nos va a dar nos va a dar 1 más 1 entre raíz de 2. Y que estos dos puntos, la función f evaluado en x sub 0 es igual a la función f evaluado en el punto x sub 1 y que en este caso va a tener valor de 1. Entonces ya podemos observar cuáles van a ser los mínimos. En el valor máximo está dado por este punto, porque es el que nos da el valor más grande, que es 1 más 1 sobre raíz de 2. Ese va a ser el máximo en ese punto, en el punto x4, que es x sub 4, que es decir, en el punto 1 medio, 1 sobre raíz de 2, y el punto menos 1 medio, 1 sobre raíz de 2, un medio, son los dos puntos en donde la función f alcanza un máximo. Obviamente la función restringida a la superficie o hipersuperficie x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Alguna duda respecto al método? Como pueden ver, el método es sencillo. Lo complicado a veces es resolver el sistema de ecuaciones que tenemos. Ahora, vamos a ver un último ejemplo de este tema y comenzamos con la última parte de derivadas y límites, que serían ahora funciones vectoriales. Todas estas funciones que hemos visto son funciones que van de Rn a R, es decir, funciones que nos dan un valor escalar. Es por eso que a este tipo de funciones se les conoce como funciones campos escalares o funciones escalares. ¿Alguna pregunta? No, bueno, continúo con otro ejercicio, con el último, y ya. Ahora vamos a trabajar con una función, con la función f de x, de x, y, z, dada por la expresión x más y más z. La expresión de un plano. Pero ahora vamos a trabajar con dos condiciones. La primera condición es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y la segunda condición es x más z igual a 1. Ahora, de nuevo, tenemos la función f, que en este caso es una función de tres variables. Eso quiere decir que la función va a ir de R3 a R. Tenemos que construir nuestras restricciones. La primera restricción G1, tenemos que construir la función que representa a nuestras restricciones. La primera va a ser la restricción de la función G1, x, y, z, y esta simplemente va a ser x cuadrada más y cuadrada menos 1. Y la condición es la misma que G1 evaluada en algún punto
tiene que ser igual a 0. Es decir, estas dos ecuaciones o estas dos expresiones nos dan esta condición, la condición en la que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 1. La segunda función que representa la segunda condición va a ser x, z igual a x más z menos 1. Y su condición tiene que ser la misma. Que existan puntos x en donde la función se haga igual a 0. De nuevo, tenemos que calcular cada término. Lo que nos dicen los multiplicadores de Lagrange es que los puntos que van a ser candidatos a máximos de esta función restringida a x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y restringida a x más z igual a 1 son todos aquellos puntos que satisfacen la ecuación el gradiente de f de x, y, z más como tenemos dos restricciones, tiene que haber dos parámetros, uno para cada restricción. En este caso va a ser lambda por el gradiente de G1 de la función G1 y, z más lambda 2 el parámetro correspondiente a la restricción 2 por el gradiente de G2 de x, z igual a 0. Todos los puntos que satisfacen esa ecuación, el gradiente de f más lambda 1 por el gradiente de G1 más lambda 2 por el gradiente de G2 igual a 0, todos esos puntos son candidatos a ser máximos o mínimos. De esta función f de x, y, z restringida a estas dos superficies, x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y x más z igual con 1. Esas van a ser nuestras restricciones. Como les mencioné anteriormente, esta función, las restricciones, es decir, la función G1 y G2, tienen que ser también funciones de R3 a R. En este caso, aunque no lo parezca, ya que como no aparece explícitamente la variable z, estas funciones también representan funciones de R3 a R. Solo que la variable z está ausente. Pero eso no significa que no cumpla con que estas dos funciones G1 y G2 no cumplan con la condición de que tengan el mismo dominio que la función f. Ahora, hay que calcular cada término. Primero vamos a ver cuánto vale el gradiente de f. El gradiente de G1 y el gradiente de G2. En este caso, el gradiente de f es un vector constante. Es el vector 1,1,1. Porque solo depende. La dependencia de x y z es lineal. Entonces, nosotros calculamos las derivadas parciales de x respecto de z nos van a dar el componente 1,1,1. En el caso del gradiente de la función G1, esta nos va a dar 2x, 2y, 0. Estamos derivando esto, nos va a dar 2x, y llevamos esto respecto de y, nos va a dar 2y, y esto nos va a dar 0. En el caso del gradiente de la función G2, otra vez vamos a tener un vector constante que es 0,1. Ahora vamos a construir nuestro sistema de ecuaciones sustituyendo cada vector aquí. ¿Mande? Profe, tengo una duda. Y adelante. Segunda restricción es x más 2 o x más z. Es x más z. Es x más z. Sí, perdón. Es z. Vale, gracias. Es x más z igual con 1. Ahora, vamos a construir un sistema de ecuaciones. La primera ecuación vendría siendo
las sumas de las primeras componentes, pero la componente de G1, G2 tienen que estar multiplicadas por lambda 1 y lambda 2 respectivamente. Entonces esto nos va a dar la ecuación 1 más 2 lambda 1 por X más lambda 2 igual a 0. La segunda ecuación va a ser 1 más 2 lambda 1, este es lambda 1 por Y igual a 0. Y la última ecuación va a ser 1 más lambda 2 igual a 0. En este caso tenemos cuántas variables tenemos cuánto debe valer x, y z, lambda 1 y lambda 2. Tenemos 5 variables. Tenemos que tener 5 ecuaciones. Aquí tenemos 3. Las otras dos salen de la condición de las condiciones de la función que representa nuestra recepción. En este caso esto va a ser x cuadrado más y cuadrada igual a 1 y x más z igual a 1. Ahora este sistema de ecuaciones es más sencillo de trabajar. Vamos a tener expresión 1, expresión 2, expresión 3, 4 y 5. De la expresión 3 vamos a encontrar que lambda 2 tiene que ser igual a menos 1. Y también vamos a encontrar que en este caso podemos decir que como en este caso podemos sustituir, ya sabemos cuánto vale lambda 2, podemos tomar a la ecuación 1 y sustituir el valor de lambda 2 en esta ecuación y vamos a encontrar que esto es de esto. De esto vamos a encontrar que 2 veces lambda 1 por x tiene que ser igual a 0. Lambda 2 vale menos 1, entonces tenemos 1 más menos 1 va a ser 0, entonces vamos a tener 2 lambda 1 por x igual a 0. De la ecuación 2 vamos a encontrar que y tiene que ser igual a menos 1 entre 2 lambda 1. Ahora, en esta expresión 2 lambda 1 por x igual a 0, podemos tomar, como hicimos en el caso anterior, tomar a lambda 1 igual a 0. Podríamos tomar, pero el sistema de ecuaciones nos prohíbe que lambda 1 sea 0. Eso se va a reflejar en esta expresión. Esta expresión nos dice que la expresión y igual a menos 2 lambda 1 nos dice que lambda 1 no puede tomar el valor igual a 0. Por lo tanto, la única forma de que esta expresión se mantenga es tomar a x igual a 0. Eso es por eso. En este caso, si no tuviéramos ninguna condición, si no tuviéramos esta condición, podríamos tomar a lambda 1 igual a 0 o a x igual a 0, cualquiera de las dos que tomemos nos podría dar la solución al sistema. Pero como en este caso tenemos que y depende de 1 entre lambda 1, esto ya nos prohíbe que lambda 1 tome el valor igual a 0. Por lo tanto, la única solución para esta expresión es que sea igual a 0. Ahora ya tenemos que lambda 1 tiene que ser diferente de 0. Y que x tiene que ser igual a 0. Esto lo que nos va a decir es que vamos a trabajar ya con la ecuación 4 y la ecuación 5, y esto nos va a decir que en el caso en el que sea igual a 0, allí a este caso es igual a nos va a quedar otra forma más que y sea igual a más menos 1. Porque como x tiene que ser igual a 0, va a quedar y cuadrada igual a 1. Aplicando raíz nos va a quedar más menos 1. Ahora, en el caso del valor de z, queremos encontrar cuánto tiene que valer z.
para esta para expresión. esta expresión. Entonces tenemos que Z tiene que valer 1 debido a la ecuación 5. La ecuación 5 nos dice que x más z tiene que ser igual a 1, pero x vale 0. Entonces, z tiene que valer 1. Y encontramos todos los valores que deben tomar las variables x, y z para que se cumpla esta expresión de los multiplicadores de Lagrange. Nos dice que x tiene que ser igual a 0, y igual a más menos 1 y z igual a 1. Como las variables x, y z no están relacionadas directamente con alguna ecuación, solo vamos a tener dos soluciones, la solución positiva para y y la solución negativa de y. Eso solo nos va a dar los puntos, el punto x0, que va a ser el 0,1,1, donde estamos tomando la parte positiva de y. Y la solución o candidato máximo mínimo va a ser x1 igual a 0, la parte negativa de y, 1. En ese caso, esos son nuestros dos candidatos a máximos o mínimos de la función f bajo estas restricciones, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x más z igual a 1. Lo único que resta es tomar esos puntos, el punto x0 y el punto x1, evaluarlos en la función y ver en qué punto te da un valor más grande o el valor más pequeño. Y esos van a ser los candidatos a máximos o mínimos. Bueno, eso es todo sobre este tema de multiplicadores de Lagrange. En el examen que vamos a tener esta semana, vamos a poner dos ejercicios de este tipo. Mejor dicho, un ejercicio de multiplicadores de Lagrange y un ejercicio por el método de la primera y segunda derivada. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? Profe, ¿cuándo dijo que iba a hacer el examen? Estoy pensando que sea mañana o el jueves, que tenemos la clase en la noche. Es su última clase, ¿no? Entonces se pueden tomar el tiempo que quieran para entregarlo. Ok, gracias. De nada. Ahora, si no tienen ninguna pregunta sobre estos temas, vamos a ver el último tema que respecta a derivadas parciales. Mejor dicho, en general, derivadas y límites. El siguiente tema que vamos a ver, si no tienen ninguna pregunta o pueden preguntar al terminar la clase también. El tema que vamos a ver es funciones con valores vectoriales o funciones vectoriales. Una función vectorial. Profe, perdón. Y adelante. Borro la pizarra. Es que no alcanza a tomar captura. A ver, no la borro. ¿Puedo? Sí, ese es. Listo, gracias. Entonces, los puntos que encontramos los evaluamos en la función original y ya checamos cuáles. Gracias. ¿Cuál es el más grande y el más pequeño? Y el más grande va a ser el máximo y el más pequeño va a ser el mínimo. En el examen vamos a poner un ejercicio de derivadas parciales. Vamos a poner un ejercicio de ecuación de plano tangente, un ejercicio de límites, un ejercicio de máximos y mínimos, y nada más. Serían 5 problemas. Entonces, pues son los temas que hemos visto hasta ahorita. Bueno, vamos a continuar con otro tema. El siguiente tema es el de funciones vectoriales. Una función, ahora hemos visto funciones que van de Rn a R, es decir, funciones que toman vectores y los transforman en escalares. Ahora vamos a ver el caso contrario. Funciones que toman un escalar y lo convierten en un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos trabajando en un sistema de coordenadas x, y, z de 3 dimensiones, nosotros tomamos un punto de ese
de ese espacio y a cada punto le vamos a asignar un vector. Eso es lo que nos da una función con valores vectoriales. En este caso, como pueden ver ahí en la figura, todos estos temas del libro de Marsden-Rombach, y la otra parte que vamos a ver es del libro de Stuart, de cálculo de varias variables. En el caso de Marsden, es cálculo vectorial. Es donde vamos a tomar estos temas. Estos temas están muy sencillos, es más sencillo de aplicar porque ya tenemos que la función solo depende de una variable. En el otro caso era más complicado porque teníamos tres variables, la variable x y z para funciones de R3 a R. En este caso no. En este caso van a ser funciones vectoriales en donde cada entrada de nuestra función vectorial va a representar una función, pero va a ser una función en los reales, es decir, una función de una variable. Y estas funciones vectoriales van a representar curvas. En el caso que habíamos visto anteriormente, todas nuestras funciones representaban superficie. En este caso no. En este caso van a representar curvas en el espacio de tres dimensiones. Para funciones que van de... En este caso una función vectorial va a ser una función f que va a ir de un conjunto I de los números reales a R3, es decir, va a tomar escalares del conjunto I y lo va a convertir en vectores de tres componentes. Es decir, este también puede variar, puede ser Rn, pero en particular vamos a trabajar en R3 y R2, que son en donde podemos ver más aplicaciones físicas. En este caso, las funciones vectoriales como van de R3 a R3, el subconjunto que se va a tomar simplemente es un intervalo AB. Este intervalo se va a tomar como un intervalo cerrado. En este caso no tenemos problema en que el intervalo sea cerrado. Recuerden que en los otros casos, este subconjunto, el subconjunto que representaba el dominio, siempre pedíamos que fuera abierto. Y pedíamos que fuera abierto para evitar problemas de continuidad o que la derivada existiera. Entonces, en este caso, las funciones vectoriales es lo que van a representar escalares que vamos a transformar en vectores, ya sea de dos o de tres componentes para este caso. Nosotros ya hemos trabajado con vectores con este tipo de funciones. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico son funciones vectoriales. Toman la mayoría de las funciones que representan a la velocidad, la aceleración, son funciones que dependen de las coordenadas ya sea la partícula o el objeto que nosotros queramos calcular su velocidad o su aceleración. Entonces, en este caso, pero como sabemos también, todas esas cantidades físicas como las que trabajamos, que son la velocidad, la aceleración y la fuerza, todas ellas representan trayectorias. Cuando nosotros queremos calcular la velocidad o la aceleración, siempre nos fijamos en la trayectoria en la que se mueve la partícula, el objeto al cual queremos calcularle su velocidad o su aceleración. Por lo regular nosotros trabajamos que dependen de las coordenadas que representan la posición de nuestra partícula o objeto. Entonces, por eso es que estos tipos de funciones son muy importantes para describir sistemas físicos. Una definición formal de una trayectoria o de una función vectorial es la siguiente. En general, para una trayectoria en RN, una trayectoria en RN va a ser una función que toma a los elementos del intervalo A, B, aquí lo muestra la figura, y los transforma en vectores. En este caso, como es un caso general, va a tomar a los puntos del intervalo y les va a asignar un vector. A cada punto del intervalo le va a asignar un vector de RN, es decir, un vector con n componentes. En este caso también vamos a pedir que este tipo de funciones que representan trayectorias también sean diferenciables, es decir, que tengan primera derivada. En general, como nosotros sabemos, trabajamos cuando vemos la función de posición
de una partícula, pedimos que esa función función que representa la posición de la partícula tenga tanto primera como como incluso segunda, a veces incluso a veces tercera derivada. En este caso, vamos a pedirle lo mismo en estas funciones vectoriales. Vamos a pedir que en este caso que tengan hasta segunda o tercera derivada. Cuando una función tiene una enésima derivada, se le dice que la función es de clase Cn, es decir, existe su enésima derivada. A este tipo de función, a la trayectoria, como está definido en el intervalo A, B, también nos interesan los puntos en donde nosotros podemos evaluarla en los extremos del intervalo, ya sea en el punto A o en el punto B. Y estos puntos se van a llamar extremos de la trayectoria. Ahora vamos a ver unos ejemplos de trayectoria. Aquí, en este caso, como pueden ver, simplemente es construir una función que toma elementos del intervalo A, B y les asigna un vector. No hay más que decir. Todos los puntos del intervalo A, B se pueden representar a través de una variable independiente, ya sea X, Y o Z. Por nombrarse, en estos casos se usa la letra T para describir a la variable independiente. La T porque en muchos de los problemas físicos la T representa el tiempo. Y cuando calculemos sus derivadas, van a ser derivadas respecto al tiempo. Es decir, respecto al tiempo, cuando calculemos la derivada de la el vector de posición de una partícula nos va a dar la velocidad de la partícula. Si calculamos la segunda derivada del vector de posición, nos va a dar la aceleración. En general, para funciones que van de R del intervalo A, R, vamos a escribir a nuestra función de la siguiente forma. En este caso, la función va a ser sigma y va a depender del parámetro T o de la variable T. Esta función, como es una función vectorial en R3, tiene que tener tres componentes. La componente X, Y y Z, en donde cada componente ahora va a representar una función que va a depender de la variable T. En general, como les menciono, ponemos T porque esta puede ser el tiempo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de funciones vectoriales. La primera función que aquí se menciona es la función que representa una recta en el espacio tridimensional. La ecuación de una recta nosotros ya la conocemos en una variable. Simplemente es x más la pendiente por, mejor dicho, una constante más la pendiente por x. En este caso va a ser lo mismo. Pero la única diferencia es que en lugar de ser x la variable, B va a representar algo. X va a ser cambiado por un vector. La expresión de la recta va a ser la función vectorial sigma de T igual a x0, y0, z0, el vector, más T, el parámetro, por el vector que representa a cada punto sobre la recta en el espacio. Esta recta simplemente se puede graficar de esta forma. X0, y z0 va a ser los puntos en donde esta recta pase, ya sea a través del plano X, en el plano XY, o YZ. Eso es lo que representa este vector, X0, y0 más z0. T es el parámetro, es decir, para cada T va a tener cierta inclinación recta. Este T va a representar la pendiente que tiene esta recta. Como pueden darse cuenta, como estamos trabajando con vectores, si nosotros descomponemos esta cantidad x0 más y0, z0 más t por el vector b, nos va a dar tres expresiones de una recta, la recta que se va a representar en el plano XY, en el plano XZ, y en el plano XY, YZ y XZ. Vamos a tener tres expresiones de la recta para la misma recta, pero serían proyecciones sobre cada plano. Ese es un caso.
También nosotros podemos representar a un círculo a través de una función vectorial. Esta función vectorial sería la siguiente. Sería la función que tiene como que es una función vectorial que manda elementos del intervalo intervalo b a vectores de los componentes, en donde cada componente va a estar representado por coseno de t y seno de t. En este caso, a este tipo de expresiones se les conoce como parametrizaciones. Es decir, nosotros sabemos que la expresión de un círculo en el plano y x, y es igual a x cuadrado más a y cuadrado más x cuadrada igual a r cuadrada. En este caso se está expresando al círculo unitario, al círculo en que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Esta ecuación x cuadrada más y cuadrada más x igual cuadrada a 1 es equivalente a la expresión vectorial en donde la primera componente es igual a coseno y de t y la segunda es seno de t. Estas dos ecuaciones representan a la misma curva. Solo que esta la representa a través de un solo parámetro, el parámetro t. Y en este caso, recuerden que el parámetro t son todos los puntos que se encuentran sobre un intervalo a, b. b. En este caso no. En este caso, algunos de los dos tienen que tomar el papel de variable independiente y el otro de variable dependiente. Y sería sobre todos los puntos sobre la recta real x o sobre la recta real y. Pero al fin y al cabo representan la misma curva. Por ejemplo, aquí vemos la curva de una parábola. Paramétricamente, nosotros sabemos que esta parábola es representada por la ecuación y igual a x al cuadrado. Si nosotros queremos expresar esta misma curva a través de una función vectorial, es conveniente escribirla como y igual a sigma de t igual a t, t cuadrada. Aquí lo único que se está haciendo es tomar a x igual a t, en este caso, y a y igual a t cuadrada. Si nosotros sustituimos a t igual a x, vamos a encontrar que esto es igual a x al cuadrado. Esta función vectorial sigma de t igual a t cuadrada es igual a la expresión y igual a x al cuadrado. La única diferencia es que esto es una función escalar y esta es una función vectorial que depende de un parámetro t. Esta es un escalar y esta es vectorial, pero representan la misma curva. Estos son los ejemplos más sencillos. Ahora vamos a ver unos más complicados. Si ahora nosotros tenemos a la función vectorial sigma donde la primera componente es igual a t menos seno de t y la segunda componente a 1 menos coseno de t. Esta es la función que describe la posición de un punto en un círculo de radio 1 que va rodando. Aquí lo que está haciendo es tomarse a un punto fijo sobre la circunferencia y describirlo a través de un círculo que va rodando. Es decir, cuando va rodando este punto va cambiando de posición. Siempre sobre la circunferencia. Entonces, conforme va avanzando el círculo, este punto también va avanzando. Y su trayectoria de este círculo descrita se representa a través de esta función vectorial t menos seno de t, 1 menos coseno de t. Este tipo de parametrizaciones son muy útiles porque si nosotros queremos calcular la velocidad de un punto que se encuentra sobre una circunferencia que va rodando, simplemente lo que nosotros
tenemos que hacer es derivar a esta función vectorial respecto de t. Obviamente, si nosotros hacemos eso, si nosotros queremos describir a ese mismo punto, pero a través de las coordenadas x, y, eso se vuelve mucho más complicado. Es mejor escribir a la trayectoria de un punto sobre la circunferencia a través de una función vectorial, ya que la expresión es más sencilla, 1 menos seno de t, 1 menos coseno de t. Ahora, vamos a ver cómo se derivan este tipo de funciones. Para este tipo de funciones vectoriales, como cada entrada de la función es una función que depende de una sola variable, es decir, la variable t. Si nosotros queremos derivar a la función vectorial, lo que tenemos que hacer es derivar cada componente respecto de t. Esta es la función vectorial sigma de t con componentes xt, xy y z, en donde cada componente x depende del parámetro t. Entonces, si derivamos a la función vectorial sigma respecto de la variable t, lo que tenemos que hacer es derivar cada componente respecto de t. No hay más que hacer. En este caso no tenemos que hacer otra cosa más que lo que ya conocemos de cálculo en una variable. Y esto es así porque si nosotros calculamos la derivada de esta función vectorial por la definición derivada, recuerden que nosotros tenemos que si nosotros vamos a derivar una función respecto de una variable, en este caso t, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de esta función evaluada en t más un incremento menos la función original entre h y aplicar el límite cuando h tiende a 0. Quiere decir, como esta es una función vectorial, si nosotros evaluamos a la función vectorial en t0 más h, lo que estamos haciendo es evaluar a cada componente en t0 más h, t0 más h, y restándole la función original. Y como nosotros sabemos que en el espacio vectorial y que sabemos que Rn es un espacio vectorial, la suma y por escalas están bien definidas, y la suma unida como la suma de las componentes al final nos va a dar un límite en cada entrada, y ese límite va a representar a la derivada de cada función componente respecto de t. Aquí en este caso es más sencillo. Ahora, ¿qué significa la derivada de una función vectorial? La función vectorial gráficamente se representa con una curva. Y lo que vamos a hacer cuando nosotros calculamos la derivada de una función vectorial, estamos haciendo lo mismo que una variable, calculando la pendiente que pasa sobre un punto sobre la curva. En este caso, como es vectorial, estamos calculando la pendiente del vector que pasa de forma tangente sobre un punto que se encuentra en la curva que representa nuestra función vectorial. Si nosotros queremos calcular la derivada de esta función vectorial sigma de t del punto t0, es decir, en este punto, nosotros por definición queremos encontrar el incremento de este punto, un incremento más h1. Si nosotros hacemos eso, el vector que ubica al punto sigma de t0 tiene que cambiar. Y este será representado por este otro vector que está aquí. Este vector representa el incremento de la función de sigma de t0 a sigma de t0 más h1 es el incremento de esta función. Entonces el vector resultante va a ser sigma de t0 más h1 sigma de t0. Básicamente es el mismo procedimiento que nosotros hacíamos cuando calculábamos la derivada de una función en una variable. Como recordarán, en una variable nosotros teníamos a nuestra función en el plano x, y nosotros queríamos calcular la derivada en este punto, pues queríamos encontrar al
la recta tangente que pasaba a través de ese punto. Y para hacer eso nosotros teníamos que ubicar dos puntos. Ya sea este punto o este punto y calcular la pendiente de esta recta. En este caso, si este era el punto B y este era el punto A, nosotros queríamos encontrar la pendiente de esta recta. Entonces, la pendiente era f de B, f evaluado en B, menos f de A entre B menos A. Ese sería la pendiente de esta recta. Pero como queríamos la pendiente que es, como queríamos la pendiente de la recta que está a un punto determinado, nosotros calculábamos el límite. Ya sea cuando el límite de B menos A se hacía más pequeño, es decir, se iba a cero. Esta era la definición de derivada en una variable. Y geométricamente se representaba como la recta, la pendiente de la recta tangente sobre un punto de nuestra función. En este caso es lo mismo, simplemente que ahora son vectores. Y en lugar de este vendría siendo, por ejemplo, f de B. Y este podría ser f de A. Y si nosotros calculábamos la pendiente de este vector, pues tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que restar f de B menos f de A y dividirlo entre B menos A. Y como si nosotros hacemos eso, nos va a quedar sigma de T0 más H1 menos sigma de T0 entre la resta y la resta vendría siendo H1. Si nosotros calculamos el límite cuando H1 se va a 0, pues resulta que esta es la derivada. Que es la definición que está acá. Que es esta definición la que se menciona aquí. Entonces en una función vectorial, la derivada representa lo mismo que para una función, una variable representa la pendiente, pero en lugar de la pendiente de la recta, va a representar la pendiente del vector tangente a un punto sobre la superficie, a un punto sobre la trayectoria representada por una función vectorial. Entonces, si nosotros queremos, cuando nosotros calculamos la velocidad de una función vectorial, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente sobre un punto de la función vectorial que representa la posición de una partícula. Es decir, estamos haciendo esto. En esta imagen nosotros tenemos la gráfica de una función vectorial, que es esta. Esta representa a sigma de t. Y si nosotros queremos la recta, el vector tangente que pasa sobre un punto T0, el punto T0 está representado por este punto. Entonces esta recta va a tener una pendiente sigma prima de T0. Es decir, la primera derivada de nuestra función, evaluada en T0 porque la queremos en este punto. Y este punto, esta recta tangente al punto T0 tiene la misma pendiente que el vector sigma prima de T0. Es por eso que representa la pendiente del vector. Ahora,
Ya que medio sabemos qué es lo que representa la derivada de una función vectorial, como recordarán en el cálculo de una variable nuevamente, la derivada, si nosotros teníamos una función f de x, la derivada f' de x representaba la pendiente sobre los puntos de la pendiente de la recta tangente sobre los puntos de la función f. Y como este representa la pendiente, si nosotros queríamos la ecuación de la recta que pasa la ecuación de la recta tangente sobre un punto de la superficie, recordemos que la ecuación de la recta es igual a m por x más b, donde m es la pendiente, pero como la pendiente es la primera derivada, la derivada de esa recta era f' por x más b. Esta era la ecuación de la recta tangente sobre un punto sobre la función f de x. En este caso vas a pasar lo mismo para una función vectorial. La recta tangente a un punto sobre la superficie, mejor dicho, sobre la trayectoria sigma. El sigma T0 está dada en forma paramétrica por esta expresión, que como pueden ver es muy semejante a la expresión de la recta en una variable. Sigma de T0 vendría siendo la pendiente de la recta. Sigma de T0 es el punto en donde la recta atraviesa ya sea el plano XY, el plano XZ o el plano ZY. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tenemos a la función vectorial dada por el coseno de t, seno de t, y queremos calcular la velocidad de esa trayectoria, pues nosotros tenemos que calcular la derivada. Y la derivada respecto de t de esta función vectorial simplemente es derivar cada componente respecto de t. Eso nos va a dar como resultado la velocidad. Esta velocidad va a ser igual a sigma prima de t, y eso va a ser la derivada de la primera componente respecto de t, es decir, la derivada del coseno de t respecto de t es menos seno de t. La derivada de la segunda componente respecto de t sería la derivada de seno de t, que eso nos daría coseno de t, y la derivada de la tercera componente respecto de t de nuestra función vectorial simplemente sería 1. Esta expresión que está aquí representa la velocidad sobre la trayectoria sigma dada por esta función vectorial. Ahora, tiene que quedar claro que la velocidad es diferente a la rapidez. La velocidad es la cantidad vectorial, mientras que la rapidez es el módulo o la magnitud de ese vector. La rapidez de un punto es la magnitud de la velocidad. Por eso, si queremos calcular la magnitud o la rapidez de esta función, coseno de t, tendríamos que calcular la magnitud de su vector de velocidad, que vendría siendo seno cuadrado de t más coseno de t más 1. Recuerden que la magnitud de un vector es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado. Es decir, tenemos que elevar cada componente al cuadrado y sumarla. En este caso es esto. Seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1, y eso nos va a dar esta expresión que por una identidad trigonométrica sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces esto nos va a dar raíz de 2. Esta va a representar la rapidez de la velocidad sobre la curva coseno de t, seno de t y t. Esta función vectorial representa a una hélice que gráficamente se ve de esta forma como un resorte. Como pueden ver, las primeras dos componentes de esta función vectorial son coseno de t y seno de t, que representan
paramétricamente un círculo, que es lo que está dando aquí. La tercera componente, que simplemente es una función lineal de la variable t. Esta componente t es la que le da la altura a este como resortito. Es decir, va haciendo círculos, pero conforme va haciendo círculos se va elevando. Es por eso que tiene una forma de un resorte. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, por favor pregunten, si no ya se pueden descansar. Y el examen va a ser el jueves.